Bien, ahora vamos a ver la ultraestructura de la mitocondria, que es muy importante que la entiendan para comprender cómo suceden los procesos que vamos a ver más adelante. Recuerden que la ultraestructura hace referencia a los componentes estructurales que se observan en el microscopio electrónico. Hacia la derecha tiene una fotografía de una mitocondria vista al microscopio electrónico de transmisión. Y hacia la izquierda una figura que representa un esquema de dicha fotografía, ¿sí? La mitocondria tenemos entonces dos membranas, la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y dos espacios, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Es muy importante que recuerden que la membrana mitocondrial externa es altamente permeable. De hecho, aquí encontramos las porinas que estudiaron ustedes en la clase de membranas, ¿sí? Recuerden que son unos poros flanqueados por unas proteínas que tienen una estructura de barril beta, ¿recuerdan? Y eso la hace muy permeable. Pueden entrar diferentes moléculas en solución y moléculas incluso bastante grandes. Eso hace que el espacio intermembrana, ¿sí?, que le sigue, sea de una composición química muy similar a la del citosol. En cambio, la membrana mitocondrial interna es altamente selectiva. Es impermeable a la mayoría de los iones y moléculas pequeñas. Tiene un alto contenido en proteínas y eso hace advertir acerca de la función que puede tener, y además tiene un gran número de crestas. El hecho de que tenga tantas crestas está indicando que hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, por parte de la célula para que la mitocondria tuviera una membrana interna con una gran superficie. O sea, siempre que ustedes vean crestas, vellosidades en una membrana, significa que esa membrana necesita ofrecer una mayor superficie. ¿Por qué? Porque su función está relacionada con la superficie, con el transporte a través de ella, seguramente. Y es así que la membrana mitocondrial interna forma numerosas superficies. De hecho, se ha relacionado el número de crestas con la actividad metabólica de la célula y la demanda, ¿sí?, energética que puede tener la célula. La composición proteica o las características de las proteínas que se encuentran en esta membrana interna lo vamos a ver, particularmente aquellas que están asociadas a los procesos de respiración celular que veremos más adelante. La matriz mitocondrial, ¿sí?, es una matriz fluida que es muy importante porque allí se encuentra la mayoría de las enzimas del ciclo de Krebs. Unas pocas pueden estar asociadas a la membrana interna, pero la mayoría se encuentran en la matriz mitocondrial. Además, en esta matriz encontramos el ADN mitocondrial, que, como dijimos, tiene una organización muy parecida a las células procariotas modernas. Y ese ADN es de exclusiva herencia materna. Luego encontramos también ribosomas. Entonces pensemos, si tenemos ADN y tenemos ribosoma, entonces probablemente hay transcripción y traducción. De hecho es así, gran parte, pero no todas las proteínas que requiere la mitocondria para funcionar son de síntesis dentro de la matriz. Sin embargo, las mitocondrias incorporan gran número de proteínas a partir de la síntesis citosólica. ¿Por qué son importantes? Por eso les resalté membrana interna y matriz mitocondrial. Son muy importantes ambas, porque aquí van a ocurrir dos procesos que vamos a estudiar con detalle a continuación, que es el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa en la membrana interna.
Bien, presentado ya el escenario, ¿no es cierto?, donde van a ocurrir los procesos que hoy vamos a analizar, nosotros habíamos dicho inicialmente que una de las formas de obtener ATP por las células era mediante la oxidación de moléculas orgánicas. Cualquier molécula orgánica, ya sea hidrato de carbono, ácido graso o aminoácido, ¿sí?, cuando va a ser oxidado para obtener energía a partir de alguna de ellas, ¿sí?, tienen algunos puntos en común, o podemos decir como nodos metabólicos, ¿sí? Uno de ellos es la generación del acetil-CoA. Es decir, estas moléculas orgánicas en algún punto generan acetil-CoA, ¿sí?, que es el que va a ser incorporado a lo que llamamos el ciclo del ácido cítrico en la mitocondria. Vamos a ver cuáles son los componentes o los productos de esta serie de reacciones que terminan luego reaccionando en la matriz, en la membrana interna de la mitocondria. Bien, pero estas vías, ¿sí?, son a nivel celular. ¿De dónde provienen estas moléculas orgánicas? Pueden ser de los alimentos ingeridos o en los organismos pluricelulares de los órganos de almacenamiento. El hígado, por ejemplo, o los sitios de acumulación de materia grasa, en el caso del animal, o en el caso de los vegetales puede ser de los diferentes órganos de reservas, como pueden ser tallos, hojas de almacenamientos o las propias semillas. Una vez que estas semillas empiezan los procesos de germinación, necesita liberarse el material de reserva que se encuentra en ella. Entonces empieza la remoción principalmente de ácidos grasos que suelen haber en las mismas. En el caso de los alimentos que ingerimos, ¿sí?, ellos son sometidos primero a una degradación extracelular que ocurre en la luz intestinal. Luego viene un proceso de absorción, ¿sí?, y dentro de la célula, ¿sí?, va a continuar la degradación de estas macromoléculas, ya sea a nivel, inicialmente a nivel citosólico y luego a nivel mitocondrial y en peroxisomas, de acuerdo al tipo de macromoléculas. Bien. La oxidación de las moléculas orgánicas entonces es para ir extrayéndole energía a esa molécula. El compuesto entonces reducido sería el compuesto, la macromolécula, ¿sí?, que a medida que vaya siendo degradada va a ser oxidada. Esta diapositiva al simple objetivo de que ustedes recuerden que cuando un compuesto es oxidado, otro compuesto es reducido. En las reacciones metabólicas que vamos a ver hoy de oxidación de moléculas orgánicas, en general siempre va a haber un cofactor enzimático que se va a reducir, que puede ser en este caso el NAD, ¿sí?, que en su forma reducida es como lo ven, NADH, o el FATDH2 sería su forma reducida. Estas moléculas, ¿sí?, funcionan como cofactores de complejos enzimáticos que llevan a cabo la oxidación de las macromoléculas para obtener energía. El NAD y el FAT reducido representan el poder reductor, ¿no es cierto?, de todos estos procesos, que vamos a ver de qué manera ellos participan en la síntesis del ATP. Bien. Ahora, para que entendamos todos los procesos, ¿no es cierto?, que tienen lugar en la oxidación completa de la glucosa, vamos a empezar a ver qué pasa con la glicólisis, que es la primera etapa de la oxidación de esta molécula. ¿Qué es lo que nos importa? A ver, nos pongamos de acuerdo. Ustedes en esta asignatura nos interesa, ¿sí?, que entiendan las vías metabólicas desde el punto de vista de energético, es decir, si hay un consumo de energía o hay una producción de energía, y de dónde partimos, qué es lo que obtenemos y qué es lo que sale de esta vía o de esta serie de reacciones. Así es como lo van a analizar. En esta asignatura
nosotros no pretendemos que ustedes sepan paso por paso, ¿no es cierto?, el intermediario que se forma y la enzima que participa, salvo algunos puntos claves que yo les voy a ir mencionando. Recién en química biológica es donde el nivel de exigencia en cuanto al conocimiento del detalle paso a paso de las vías metabólicas aumenta, incrementa. Ellos sí van a exigirle un mayor nivel de detalle en cada paso metabólico. Bueno, en cuanto a la glicólisis, ustedes tienen que tener claro que esta ocurre en el citosol. La glicólisis es la transformación de la glucosa en 2 moléculas de piruvato. ¿Qué es lo que nos interesa? Que entiendan que en la primera parte de la misma, ¿sí?, en la primera etapa, hasta la formación de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, hay un consumo de energía, ¿sí? Fíjense que hay hidrólisis de ATP. ¿Por qué? Porque se tiene que fosforilar la molécula del azúcar. Luego, en la segunda etapa, ya hay producción de poder reductor, ¿sí?, como NAT reducido, y también producción de ATP. Entonces, en el balance hay que tener en cuenta que si bien se han producido 4 moléculas de ATP, se consumieron inicialmente 2 moléculas de ATP. Bien, esto ocurre en el citosol. Entonces, ¿cuál sería el balance? En la primera etapa, una molécula de azúcar como la glucosa, que tiene 6 carbonos, nos va a formar 2 moléculas de una triosa fosfato que tiene 3 carbonos. Y allí hay un consumo de energía, es decir, hidrólisis de ATP. En la segunda etapa, ¿sí?, la triosa fosfato va a formar las 2 triosas fosfato forman 2 moléculas de piruvato. También es una molécula de 3 carbonos. En este caso, fíjense que hay síntesis de NAT reducido y de ATP. Y si ustedes piensan en que el azúcar tiene grupos oxidrilos, ¿sí?, y estos grupos han sido oxidados a piruvato, que es tiene un carbono carboxílico. Entonces ya pueden ir asumiendo, ¿no es cierto?, que la molécula se va oxidando. El balance metabólico entonces de la glucosis es 2 piruvato más 2 ATP más 2 NAT reducido, ¿sí? ¿Por qué decimos 2 ATP? Porque recuerden que en la primera etapa hay un consumo, ¿sí?, de energía, es decir, hay hidrólisis de ATP. ¿Qué destinos tiene el piruvato en este caso? El piruvato se va a dirigir a la mitocondria, ¿sí?, en condiciones de aerobiosis, para dar lugar o participar en procesos de respiración aerobia o respiración celular. Esto sucede siempre y cuando haya disponibilidad de oxígeno en la célula. Pero si la célula está percibiendo o hay una deficiencia de oxígeno, el piruvato tiene otro destino, ¿sí?, que es la respiración anaerobia o fermentación. Eso sería entonces en condiciones de anaerobiosis. Miren, en anaerobiosis, el ácido pirúvico o el piruvato, ¿sí?, va a ser reducido a ácido láctico o a etanol dependiendo del tipo de célula eucariota, es decir, de cuál sea el complejo enzimático que se activa o que está disponible. En el caso de nuestras células, ¿sí?, cuando hay una demanda excesiva de energía y el oxígeno empieza a consumirse y la circulación a nuestras células no les lleva tanto oxígeno como se está demandando, el ácido pirúvico de la glicólisis es transformado a ácido láctico por la lactato deshidrogenasa. Fíjense ustedes que el ácido pirúvico es reducido a ácido láctico, porque tiene un grupo, el grupo carbonilo es reducido a un grupo alcohol.
¿m? Y el NAT reducido es oxidado. En cambio, en las levaduras, los complejos enzimáticos que actúan son otros, la piruvato descarboxilasa y luego la alcohol deshidrogenasa, que lo que hacen es convertir el ácido pirúvico en acetaldehído y luego en etanol. Fíjense que aquí también hay una reducción de la molécula y una oxidación del NAT reducido. Esto ocurre entonces en las levaduras, que también son células eucariotas. Ahora bien, pareciera que esto fuera como caprichoso o contradictorio en situaciones en donde la célula tiene una alta demanda de ATP, se está dando el lujo, ¿sí?, de perder poder reductor porque ha oxidado NAT reducido. Esta vía tiene como objetivo reponer o restituir el NAT oxidado a la glicólisis para que ésta siga sucediendo, que aunque produce poquito ATP, al menos produce algo, en una situación en que la célula está requiriendo altas concentraciones de ATP, o sea, está teniendo alta demanda de ATP, ¿sí? Ya que la respiración celular no puede ser posible porque no hay oxígeno suficiente. Bien, esto entonces, como les decía, sucede cuando nosotros nos sometemos a ejercicios físicos excesivos, ¿verdad? Y la circulación sanguínea ha llegado al tope de su capacidad para llevar el oxígeno a nuestras células musculares. En el caso de las levaduras, esto es muy importante de entenderlo, sobre todo aquellos que estudian biotecnología, porque de esta manera, controlando la cantidad de oxígeno que entra al cultivo de levadura, uno puede direccionar, ¿no es cierto?, si pretende que haya una mayor producción de células, es decir, de biomasa, tratará de suministrar una mayor cantidad de oxígeno para que haya una mayor, una más eficiente producción de ATP y entonces haya una mayor producción de biomasa. En cambio, si lo que yo quiero es que mi bioreactor produzca etanol, ¿no es cierto?, porque el objetivo del proceso en ese momento es la producción de etanol, entonces lo que uno va a tratar es de restringir el suministro de oxígeno para que la vía sea la vía fermentativa o anaerobia. Bien, ahora veamos qué destino tiene el piruvato en la respiración aerobia o respiración celular. Recordemos que el piruvato se produjo entonces en el citosol, ¿verdad?, como producto de la glicólisis, y ahora debe ingresar hasta la matriz mitocondrial. Para ello debe atravesar la membrana externa y la membrana interna. En el primer caso no tiene mayores problemas, recuerden que es altamente permeable. El problema se le presenta en la matriz interna. ¿Cómo hace para atravesarla? Allí existe una proteína transportadora de piruvato que acopla el transporte del mismo al intercambio de iones oxidrilo, que en situaciones normales no tiene problema de salir hacia el espacio intermembrana, ya que el pH de la matriz es más alto que el pH intermembrana.